Hola Marcela, un gusto en saludarte. Bueno, ya lo dices, me encuentro acá en la Cancillería en el segundo día de este foro internacional por una humanidad. Está teniendo lugar ahora el panel que se llama Bolívar y la Suprema Felicidad, el Nuevo Mundo y las Alternativas del Sur Global. Se está hablando, bueno, del legado de Bolívar, de cómo hacerlo vigente, de cómo que no se pierda su ideario y su doctrina para los pueblos del Sur Global. Pero yo te propongo conversar ahora con el autor de este libro que se presentó ayer, Néstor Cohen. Es el libro Simón Bolívar y nuestra independencia. Tengo a su autor acá al lado. Bienvenido a Telesur. Gracias por la invitación. Generó muchas expectativas este libro y tengo entendido que ha sido muy comprado. ¿Qué es lo novedoso que tiene el libro? Porque incluso lo decías ayer, muchas personas hablan de Bolívar, se ha historiado mucho sobre él, pero bueno, ¿qué es lo novedoso, qué es lo nuevo en un mundo como el de hoy que se necesita tanto su legado, sobre todo por los jóvenes? ¿Cómo lo concebiste? La actualidad para mí de Bolívar en el mundo del año 2025 tiene que ver con que él planteó hace 2 siglos un mundo multipolar y estamos viviendo ahora la crisis del mundo unipolar, donde el imperialismo occidental tenía la batuta de la orquesta y no la quiere largar y está dispuesto a ir a la guerra nuclear. Por eso hace menos de un mes estuvimos al borde de una guerra nuclear donde la OTAN, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, desafían a todos. Masacran al pueblo palestino, tienen el proyecto de quedarse con Groenlandia, con el canal de Panamá. Bueno, quieren seguir manteniendo la hegemonía y no lo pueden hacer. Por eso están tan agresivos, son manotazos de ahogado. Y Bolívar, 2 siglos atrás, cuando ni siquiera se conocían las bombas nucleares ni nada similar, él planteó que para enfrentar a los grandes imperios, al imperio estadounidense, con su doctrina de Monroe y Adams, y el destino manifiesto de que se van a quedar con todo el continente, para enfrentar a Canning, el canciller del Imperio Británico, para enfrentar a la Santa Alianza, que sería algo análogo, si me permiten, como la OTAN, pero hace 2 siglos, hacía falta la unidad de América Latina, de nuestra América, ¿no? Y él plantea que eso lograría un equilibrio internacional en un mundo policéntrico y multipolar. Un provisor, un adelantado a su tiempo. Se adelantó, que no era una idea exclusivamente de él, la había planteado Francisco de Miranda, le había planteado Bernardo de Monteagudo en el sur, José de San Martín, y lo que trae de nuevo este libro, me parece a mí, es que tratamos de discutir lugares comunes que han enfrentado durante décadas, por no decir siglos, a Bolívar contra San Martín, ¿no? Dividiendo América Latina. El proyecto del imperio es dividirnos, fragmentarnos, balcanizarnos. De 4 virreinatos coloniales surgieron 20 repúblicas bananeras, débiles, todas subordinadas, dependientes, semicoloniales, coloniales. Y él planteaba, no, tiene que haber una sola gran nación latinoamericana, una nación de naciones, una gran confederación que podía enfrentar esa avaricia, esa prepotencia de los imperios. Y la hipótesis de nuevo de este libro es que intenta poner en discusión esa supuesta y falsa rivalidad entre Bolívar y San Martín. Una arista poco tratada y a veces tergiversada de la historia. Sí, muy manipulada porque a mi entender la inventa un general argentino que fue presidente y que a su vez funda una corriente historiográfica que se llama Bartolomé Mitre, que alaba a San Martín y ataca a Simón Bolívar, y le respondieron indignadas, gente de Colombia, Venezuela, Ecuador, diciendo no, Bolívar es el bueno, San Martín es el militar europeo, blanco. Y esa dicotomía me parece que es completamente manipulada, y en el libro se intentan aportar algunas pruebas, algunos documentos, y además lo que tiene es que viene acompañado de ilustraciones porque está dirigido a un público juvenil.
Sí, decía ahora en el panel que se está hablando, decía Juan Carlos Monedero que hay que adaptar, cada generación debe adaptar a Bolívar a su tiempo. ¿Cómo adaptarlo ahora? ¿Cuál es el Bolívar que debemos tener nosotros en estas generaciones? Sobre todo los jóvenes que apenas leen, ¿no? Bolívar lo que planteó son problemas, abordó, que tienen una actualidad enorme. La unidad de América Latina, que el sujeto popular es el que puede llevar a cabo la independencia, la segunda independencia, hoy en día. Creo que Bolívar puede ser una fuente para luchar por una segunda independencia. Y es verdad que hay que adaptarlo al mundo actual. Por eso creo que el gran proyecto de la Patria Grande debe ser complementado y fusionado con el proyecto de una lucha por el socialismo, contra el capitalismo, porque ¿quién está destruyendo el planeta? El ecosistema, ¿quién está bombardeando a todos los pueblos, haciendo limpiezas étnicas? El capitalismo. Entonces la alternativa, a mi entender, es el socialismo. Entonces creo que Bolívar en el siglo XXI se resumiría en la lucha por la patria grande y el socialismo, ¿no? Sí, usted decía eso ayer, que el desafío era la lucha por la patria grande y el socialismo, pero 200 años después lo cierto es que no se ha llegado a eso. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, es que el problema es que uno no está de fiesta o de paseo en el campo, sino que enfrente tiene enemigos muy poderosos, que tienen monopolio de las peores armas del mundo, que son dueños del dólar. Todo eso está en crisis hoy. Entonces, ¿por qué no se logró ese proyecto? En primer lugar, por la intervención de los imperialismos, sobre todo británico y estadounidense, que trataron de fragmentar América Latina, una vez que entró en crisis el Imperio Español. Y en segundo lugar, no se logró, me parece, porque las clases dominantes, las oligarquías, las burguesías de cada uno de nuestros países, boicotearon ese proyecto. Contra Bolívar, en Colombia, Santander hizo todo lo posible para que eso no se concretara. En el sur, Bernardino Rivadavia hizo todo lo posible para que San Martín quedara aislado. Entonces las burguesías locales no les simpatizó ese proyecto de unidad y patria grande. Querían cada una su negocio particular, ¿no? Bueno, una última pregunta. Bolívar creó el Correo del Orinoco y Fidel y Chávez crearon Telesur. Y hoy Telesur está cumpliendo 20 años. ¿Cuál es el desafío desde el punto de vista de comunicación, teniendo el lugar, o sea, teniendo las ideas de Bolívar, de Fidel y de Chávez? El proyecto desde el inicio, yo tuve la enorme suerte de estar cuando se fundó Telesur y vivía el comandante Hugo Chávez y me acuerdo de las primeras discusiones. El gran desafío era enfrentar los monopolios que no son de comunicación, son de desinformación, de guerra psicológica, las grandes cadenas internacionales que controlan y manipulan la opinión pública mundial y al mismo tiempo no copiar el modelo. A mi entender, por lo que recuerdo aquellos debates, no hacer de Telesur ni un Fox News ni CNN en español. No, es hacer otra cosa diferente, ¿no? Ese creo que es el gran desafío. Y darle voz a todos los pueblos rebeldes del mundo, a la gente que no puede salir. Por ejemplo, mencionar a Palestina y la lucha del pueblo palestino hoy en muchos países, incluido mi país, a mucha gente le abren un juicio para perseguirlos y callarlos o callarlas. Creo que Telesur se mantuvo siempre solidaria con el pueblo palestino. Cuando hubo un golpe de Estado en Honduras, el único canal que cubrió ese golpe de Estado fue Telesur. Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, lo mismo. Es una de las pocas voces, y no la única, que le da voz a los pueblos rebeldes, que cuestiona los golpes de Estado, que cuestiona la violencia racista. Yo creo que ese es el desafío, continuar, profundizar y a su vez superar las resistencias, porque Telesur no se vio siempre en la Argentina y en muchos países de América Latina no se vio siempre. Tratar de que nuestros pueblos
venzan todas las trabas burocráticas, todos los artilugios leguleyos para impedir que haya una voz disidente frente a la infinidad de cadenas norteamericanas, la BBC, la televisión alemana, las televisiones españolas. Todas defienden a la OTAN, todas defienden las guerras, todas defienden el genocidio. Cualquier pueblo rebelde le dicen terrorista, lo cual es falso, absolutamente falso. Luchar por la independencia, la soberanía, la patria grande, el socialismo, no es sinónimo de terrorismo. Terrorismo hacen los que asesinan hospitales, embarazadas, niños, niñas, bombardean países sin declarar la guerra, sin respetar las convenciones de Ginebra. Eso es terrorismo. Le decía ahorita la última pregunta, pero no quiero perder la oportunidad de conversar con usted y hacerle dos cositas más. Se ha hablado aquí mucho de Palestina también, de que hay que hacer mucho más por Palestina. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cómo enlazar las ideas de Bolívar, todo lo que se está debatiendo aquí por la suprema felicidad? Decía ahorita un expositor que si hay un país que no es feliz, ya no hay felicidad, y ahora está sucediendo este genocidio en Palestina. Mira, a mi modesto entender, Bolívar defendió a todas las variedades de pueblos esclavizados que habían sido traídos por el látigo desde África y usados como esclavos y esclavas. Defendió a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y, al igual que San Martín. Y hoy en el siglo XXI creo que ese lugar, entre otros, no es el único, pero entre otros lo ocupa el pueblo palestino. Y quieren criminalizar, esto es perverso, intentar criminalizar la solidaridad con Palestina. Defender al pueblo palestino, supuestamente, te transforma en un supuesto terrorista. Eso es una falacia de acá a la luna. ¿Por qué uno no se puede solidarizar con un pueblo que está siendo bombardeado? Yo vi ayer, antes de ayer, que salió una declaración del Parlamento del Estado de Israel diciendo que se va a anexar completamente Cisjordania. Lo va a anexar como en la época del viejo colonialismo español, portugués, holandés, inglés. Y además quiero hacer una aclaración, porque en todo el debate de Palestina hay una gran confusión. El Estado de Israel se basa en una propaganda de guerra psicológica que dice que mata a todo el mundo en defensa del pueblo judío. No es cierto, no es cierto. Judaísmo y sionismo no tienen nada que ver. Y lo digo desde un país como Argentina, que tiene una gran población judía. Es más, a mi familia la asesinaron los nazis en Europa, ¿no? Así que yo no acepto que maten a ningún niño, a ninguna niña palestina en nombre de mis abuelos y abuelos asesinados por los nazis europeos. A mi familia no la mataron los palestinos, la mataron los europeos, los alemanes, los austríacos. Pregunta, ¿y por qué Israel no tira bombas en Alemania, en Austria o en los países que aniquilaron 6 millones de personas del pueblo judío? No, aniquila al pueblo palestino, pero a mí no me hizo nada el pueblo palestino, y a mi familia tampoco. Los que mataron a los judíos fueron los nazis europeos. Entonces, si de verdad el sionismo defendiera al pueblo judío, atacaría esos países. No, hace los mejores negocios con esos países. Y te doy un ejemplo local, cortito. En Argentina hubo una dictadura feroz, genocida, entre 1976 y 1983. El general Videla, el general Macera, el almirante Macera, el brigadier Agosti. 30.000 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas. De los 30.000, 2.000 personas, entre 1.500 y 2.000 personas, eran de origen judío. Si el sionismo israelí sostiene que todo lo que hace siempre es en defensa del pueblo judío, la gran pregunta que nos hacemos en Argentina, ¿por qué eran socios y amigos del general Videla en Argentina o del general Pinochet en Chile? O del régimen racista del apartheid en Sudáfrica. Si fuera un Estado que protege y cuida a los judíos,
tendría que haber cuidado a esos 2000 desaparecidos y desaparecidas judíos y judías de Argentina. No solo no los defendió, eran aliados de Videla. Y nosotros no nos olvidamos de eso. Y yo quiero recordar, para terminar, a un filósofo argentino de origen judío, León Rosichner, que sus obras completas son más de 20 tomos, y que él siempre decía eso: los judíos latinoamericanos nunca nos vamos a olvidar de la complicidad del Estado sionista con las peores dictaduras antisemitas del cono sur latinoamericano. Así que eso de que matan niños o niñas palestinas en nombre del judaísmo es una mentira más grande que el continente americano. Muchísimas gracias, Marcela. Ya estabas oyendo las reflexiones de Néstor Coban, sobre todo con este tema de Palestina, que es el suceso más documentado, el genocidio más documentado de la historia, y otros medios no lo cuentan. Pero Telesur, que está cumpliendo años hoy, hace estas reflexiones. Sí, que en este evento, en conmemoración de los 200 años de Bolívar, hay varios integrantes de agrupaciones de judíos y judías críticos del sionismo, que han hablado en público aquí. Entonces, ese monopolio supuestamente de la propaganda sionista, acá quedó claro que es mentira, porque hablaron mucha gente judía defendiendo a Palestina. Y bueno, ya ves, Telesur tiene estos mensajes, estas reflexiones que no lo tienen otros medios hegemónicos, por eso es que Telesur hace la diferencia, Marcela. Nosotros vamos a quedarnos acá reportando para Telesur.